A través de los años, o más bien a través de la historia de la humanidad del hombre, siempre se ha pintado la idea desde la óptica occidental o de la élite religiosa de que hay un cielo y hay un infierno. También los diferentes aspectos o de las diferentes palabras de cielo nuevo y tierra nueva. Bien, vamos a adentrarnos a este misterio tan importante que en algún momento el Maestro Jesús nos lo explicó a profundidad. Quiero aclarar que muchos de los escenarios y de muchas de las palabras que Jesús habló, desde luego no debemos tomarlas de manera literal, porque al tomarlas de manera literal vamos a perder realmente la esencia de lo que se esconde o lo que hay detrás de dichos escenarios y de dichas palabras. Dichos escenarios y dichos planteamientos son desde luego percepciones o planteamientos metafóricos que van a tener su aplicación dentro de la conciencia del hombre, es decir, un desarrollo a nivel del alma en nuestro interior. Por lo tanto, estas ideas que se fueron introduciendo con el pasar de los años o siglos quizás de cielo e infierno, pues han creado dentro de la mente de los hombres una realidad dualista, es decir, un cielo y un infierno. El cielo para los buenos y el infierno para los malos. De esta misma manera se ha proyectado la idea de que Dios y diablo. En realidad, estas son palabras simplemente que realmente no tienen nada que ver con lo que realmente el Maestro Jesús nos vino a enseñar o enseñó en su momento, pero que de alguna manera sus enseñanzas fueron distorsionadas y fueron manipuladas con el fin de adormecer la conciencia del hombre y tenerlo en un estado de ignorancia y en completa oscuridad, entendiendo oscuridad como déficit de conciencia. Estos diferentes planteamientos de cielo e infierno no debemos tomarlos de manera literal, porque en realidad están proyectando estados de conciencia. Es decir, el hombre debe entender de que él es Dios en este estado fractal de creación. Si nosotros entendemos la naturaleza de nuestro ser interior, pues nos vamos a dar cuenta que realmente somos más que un cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo no somos nosotros en realidad. El alma, antes del descenso a esta materia, pues toma un cuerpo prestado, es decir, el cuerpo en el que va a encarnar para desarrollar una labor o una tarea dentro de esta materia. Dicho cuerpo, el alma lo va a prestar durante 70, 80 años o el tiempo que ella requiera para desarrollar un trabajo aquí, y si no termina de desarrollarlo en dicha encarnación, probablemente tenga que tomar otro cuerpo prestado y continuar su proceso evolutivo para de esta manera completar su asignación y su tarea. Entonces, esas ideas que nos fueron introduciendo desde muchos años acerca de que si el hombre se porta bien, va a ir a un cielo externo, es decir, un cielo por allá, en alguna parte, y que si se porta mal, va a ir a un infierno en alguna parte. Debemos entender de que nosotros somos seres espirituales, es decir, nuestra alma es un ser, es una chispa de la divinidad, de la fuente de luz inagotable, somos un microuniverso. Cielo e infierno son estados de la mente. Cielo e infierno son palabras simplemente, pero están proyectando estados mentales que el mismo hombre crea e experimenta. Dios y diablo son conceptos y son palabras, pero que también son estados de la mente. Cuando elevamos nuestra conciencia a un estado de perfecta ejat, es decir, de perfecta unidad, todas estas dualidades o esta fragmentación de la realidad, pues se va a acabar. Elevar la conciencia a un estado de unidad, es decir, yo y el Padre uno somos, vamos a entender de que estos estados o conceptos terrenales como cielo, infierno, diablo y Dios no tienen nada que ver en realidad con lo que realmente es un ascenso de conciencia. Cuando entendemos esto, nos vamos a dar cuenta
de que tanto el cielo como el infierno están dentro del hombre, desde la perspectiva o desde la óptica de su estado mental. Es decir, darnos cuenta de que el hombre es mismo el creador de su cielo y es mismo el creador de su infierno. No es para experimentarlo en un futuro, porque no existe en realidad el futuro ni el pasado, sino que todo está sucediendo en un eterno presente ahora. De esta manera, ángeles encarnados, el hombre crea dentro de sí estos estados, cielo e infierno. Son estados de conciencia, un estado de conciencia superior y un estado de conciencia inferior, un estado de vibración alto y un estado de vibración bajo. De acuerdo al estado de conciencia en el que el hombre se encuentre o el estado de vibración en el que el hombre esté, asimismo va a atraer hacia sí lo que quiera experimentar. Entender de que el estado superior de conciencia o de vibración alta pues va a atraer hacia el hombre las cosas positivas y las cosas que él desea experimentar de manera gratificante. Lo contrario a esto va a hacer que el hombre, el estar vibrando o el estar en un estado de conciencia bajo o inferior, de esta manera va a atraer así aquellas cosas que no quiere experimentar negativamente. Lo curioso de esto, amigos ángeles encarnados, es que esto hace parte de la fractalización de la realidad o de estar en un estado de la mente dualista. Salir de estas percepciones o de estos conceptos Dios, diablo, cielo e infierno en realidad no es menester. Cuando entendemos esto, vamos a darnos cuenta de que Dios en ningún momento creó un cielo y un infierno. Aclaro algo muy importante, que utilizo la palabra Dios para referirme al increado, al Padre absoluto de la totalidad, pero no definiéndolo a Él con esta palabra Dios, ya que Él no se puede definir y que la palabra Dios tampoco lo define a Él, porque Él es más que eso. Por lo tanto, utilizo la palabra Dios para hacerme entender de que en realidad Él está por encima de todas las percepciones y de todas las cosmovisiones que el hombre pueda tener. Cuando el hombre asciende al estado superior de conciencia, es decir, yo y el Padre universal somos uno, donde no hay fractalidad, donde no hay dualidad, el hombre sale de la jurisdicción de dichos conceptos terrenales de cielo e infierno. En realidad esto no fue creado por Dios entendiéndolo desde el aspecto místico, no llevándolo o no entendiéndolo desde el punto literal. Sabemos que el hombre es el creador de dichos estados, cielo e infierno, y como ya he mencionado, de que nosotros somos Dios a nivel fractal. Dios está aquí dentro de cada uno de nosotros, es la conciencia o la unidad del yo soy. Estos conceptos que nos inculcaron de cielo e infierno debemos de vomitarlos y depurarlos de nuestra mente para salir de estar en una vibración de dualidad. El movernos en ese estado de dualidad nos va a llevar a algo muy interesante, y es de que como nos enseñaron y nos impartieron las creencias de que si te portas bien vas al cielo y que si te portas mal vas al infierno, pues esto crea en realidad una estructura a nivel mental que a la hora de depurarse va a costar si la persona no sale de dicho estado o de dicha realidad. Para salir de dicha realidad es quitar literalmente el enfoque de dichos conceptos, es decir, salir o cambiar de dirección de aquello que nos enseñaron. Es prácticamente decir, basta ya. Dichos conceptos que me enseñaron o nos transmitieron no me sirven ahora, porque en un despertar, en este caminar de despertar y de recordar en realidad quiénes somos, nos vamos a dar cuenta que nuestra alma, en su estado puro y primigenio, antes de descender, no existía y tampoco conocía lo que era cielo e infierno. Simplemente era puro amor, puro amor, puro amor y pura luz pura. Queridos ángeles encarnados, el cielo y el infierno no son creaciones, literalmente hablando, del concepto místico del Abba Padre. Son creaciones del mismo hombre que ha dado o que en realidad ha proyectado desde su estado mental, creando dichos
entes o dichos estados o dichos parámetros dentro de sí. No tienen nada que ver con el Padre Creador. Tú eres el que has creado tu cielo y tú eres el que has creado tu infierno. Hasta que no salgas de ese estado mental dualista o fractalizado de la realidad, vas a seguir sometido a esas fuerzas, o más bien aquellas cosas que te enseñaron de que tienes que hacer o no hacer para de esta manera ganarte alguno de los dos lugares. Cuando sales de ese tipo de esquemas y de estructuras, te vas a dar cuenta que no necesitas de un cielo físico o de un infierno físico porque tú mismo lo estás creando. Tu estado mental, el estado de conciencia, es lo que va a crear tu estado aquí y ahora, en un eterno presente, en una perfecta unidad y en un perfecto y puro amor. Todo esto, queridos ángeles encarnados, tiene que ver con el despertar de la conciencia, ir depurando dichos conceptos que la élite religiosa en su momento, o más bien que han perpetuado durante siglos, han subyugado la mente del colectivo para hacerles creer de que hay un cielo y un infierno externo. En realidad es un estado interno, o más bien son estados internos, pero el salir de dichos entes y dejarlos a un lado nos va a llevar a entender de que nuestra mente es el poder más grande que tenemos dentro de cada uno de nosotros y que a partir de allí creamos nuestro cielo o nuestro infierno aquí y ahora. Tú eres un Dios creador y es necesario, querido ángel encarnado, que lo comprendas y lo entiendas. Más allá de su sentido literal, todo está transcurriendo conforme a la perfecta voluntad y conforme a la perfecta unidad del Creador, Abba Padre. Tú y el Padre uno son. Yo y el Padre uno somos. Todos en realidad somos uno en la conciencia de Cristo. Y esta conciencia es el poder más grande que tenemos dentro de nosotros y que se ve reflejado en el estado mental que cada uno de nosotros haya desarrollado, y de esta manera tú tienes que darte cuenta que estos son simplemente conceptos terrenales: Dios, diablo y cielo e infierno. Tú eres el que has creado esos conceptos y tú, al crear esos conceptos, tú lo traes a manifestación de tu experiencia. Así que, querido ángel encarnado, podemos entender por medio de Jesús el Cristo que Él reveló que el hombre es el que crea su cielo e infierno y que Dios no creó estos lugares para el hombre. Entendemos que las enseñanzas del Maestro Jesús son enseñanzas que debemos entender desde su significado más profundo y oculto. No debemos interpretar las enseñanzas de Jesús, el gran Maestro, de una manera literal, porque al entenderlas de manera literal, nos vamos a seguir en la corriente religiosa y de seguir esclavizados a un temor y a una ilusión. Querido ángel encarnado, libérate de esos conceptos terrenales de cielo e infierno y conviértete en un ser libre, tal como Jesús el Maestro declaró que aquel que conoce la verdad es libre, porque dicha verdad lo ha hecho libre. Y la verdad es que tú eres el creador de dichos conceptos y de dichos estados, y que al estar en una perfecta unidad con el creador, sales de la jurisdicción de estos conceptos o de esta fractalización de la realidad de que existe un cielo y un infierno externo a ti. Nos vemos en la próxima y despierta y recuerda.